nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este vivero que se llama El Tigre, en el municipio de Marinilla, oriente del departamento de Antioquia. Venden diferentes plantas, diferentes árboles, las personas se llevan esto para sus casas y tienen un poquito del campo en la ciudad. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les hablaremos sobre las diferencias que hay entre la ganadería regenerativa y la ganadería tradicional en el tema de la producción de carne. Específicamente cómo es la calidad de la carne en la ganadería regenerativa, ya se los contamos en instantes. Ya les hablaremos sobre las tablas de alimentación en la producción de peces, específicamente cuáles son los beneficios que tiene esta estrategia. Ya les contaremos cuáles son las diferencias entre la inseminación artificial y la monta natural en porcicultura, cómo se implementan estas estrategias y cuáles son las ventajas y desventajas, ya se los contamos. Información, experiencias e innovación. Acompáñanos en este recorrido agropecuario por Colombia. La ganadería regenerativa, más que ser un modelo de trabajo o un modelo de crianza pecuario que busca cuidar el medio ambiente, también tiene como objetivo obtener un producto final cárnico o lechero saludable, inocuo, con altos niveles de proteína y con altos valores nutricionales para los consumidores. En esta ganadería del municipio de Puerto López, en el departamento del Meta, se especializan en la producción cárnica. Desde la intensidad del sabor, que cambia, es más fuerte, se siente unos sabores diferentes, no solo por la maduración, que se da mejor porque los animales han estado más tranquilos durante el proceso desde el viaje, desde la salida de la finca hasta el sacrificio, entonces tienen mayor maduración. Y por el lado de la salud, digamos, de lo que ellos comieron durante todo su proceso de engorde, hubo más plantas, más biodiversidad, más sabores, y esos sabores se intensifican en la carne. Los productores de esta finca han notado una diferencia significativa de la carne de ganadería regenerativa en comparación a la ganadería tradicional. Le atribuyen altos niveles de terneza y no necesariamente por la raza o porque el animal sea de menor edad al sacrificio, sino que va más asociado a la tranquilidad con la que viven y el bienestar animal que tienen durante todo el proceso de producción. Y a la forma como se embarcan y viajan en un camión, donde ellos ya no tienen ese reflejo de huida, donde están acostumbrados a estar con otros animales muy juntos, entonces a la hora de ir en el camión no tienen ese estrés adicional que a veces hace que todo un proceso muy largo de 2 o 3 años de ceba se pierda en los últimos 30 minutos. Carnes maduradas, empacadas al vacío, salchichas, chorizos y hamburguesas son algunos de los productos que estos ganaderos obtienen bajo el modelo de crianza. Carnes libres de químicos y que durante todo su proceso de producción aportaron a la regeneración de los ecosistemas. 100% pasto, 100% naturaleza, nada de químicos, nada de herbicidas, nada de plaguicidas y nada de estrés. Entonces eso al final se nota y creo que es realzar y darle un valor adicional a los animales que hicieron todo este bonito trabajo y estar hasta allá, hasta el final, para nosotros es la responsabilidad como productores regenerativos. Adicionalmente, la carne regenerativa está vinculada a los consumidores responsables, aquellos que mediante su consumo de carne quieren aportarle algo al planeta y se identifican con este tipo de productos y subproductos. El ganado de ganadería regenerativa puede ser diferente, depende de dónde provenga, entonces no es lo mismo criado en la costa o criado en Antioquia o criado en el Magdalena Medio, y en este caso que estamos en el Orinoco
todo en todo el llano. Los sabores son diferentes, la comida fue diferente, la vegetación que ellos tuvieron fue diferente y el tiempo también es diferente. Nosotros somos más tipo cebuino, tenemos bastante componente racial cebuino por lo hostil del clima. Y en el caso de la edad al sacrificio, nosotros estamos tratando de bajar ese peso que nos estaban exigiendo antes. Anteriormente, la exigencia era de 500 o 600 kilos, cifra que era difícil de alcanzar para los productores regenerativos. Actualmente, en esta finca en particular, están llegando a 450 y 470 kilos, animales incluso enteros, rompiendo un poco el esquema que se maneja de que los animales deben estar capados o que tienen que ser novillos. Tenemos que ser acordes a todo el concepto de sostenibilidad y obviamente no podemos trabajar solamente los cortes finos, que apenas es el 8% del animal, y el resto pues no lo podemos volver todo hamburguesa. Entonces sí creo que el compromiso y lo que queremos de estos chefs y de los cocineros y del ama de casa es que usemos todo el animal. Mi experiencia, lo que yo llevo en cocina, antes pues uno en un restaurante pues recibía la requisición normal, pero uno no se da cuenta del antes o de dónde vino ese producto. El animal pues no solamente son cortes finos, sino también podemos trabajar y podemos hacer muchas recetas con cortes medios o cortes corrientes. La carne regenerativa es valorada por sus características organolépticas, sabor y jugosidad, debido a la diversidad de especies vegetales que consumen los animales durante el proceso de ceba. Este tipo de carnes suelen no necesitar especias ni muchos saborizantes. Según nuestro entrevistado cocinero, el sabor lo tiene la carne y para cocinarla solo se necesita sal y pimienta. Empoderados de su predio, Daniela Narváez Flores y su padre recorren con orgullo las 10 hectáreas que conforman la finca La Luisa, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y de la cual aseguran estar obteniendo un 80% de rentabilidad, cultivando lulo y produciendo huevo y carne con gallinas criollas. De mi abuelo y mi papá he aprendido mucho y como a conocer y a amar como todo lo que es el campo. Tengo 20 años y desde que tengo memoria, pues mis papás y mi abuelo siempre han tenido finca. Entonces siempre hemos tenido como ese amor por los animales y a mí en particular me fascinan los animales. Yo por mí tendría un zoológico. Desde los 4 o 5 años se ha ido integrando con nosotros en el tema de la finca. Ella se encarga de la parte administrativa de las aves y de la parte contable del proyecto de la finca como tal. Lleva lo que es los numeritos, cuentas y pues muchas de las redes sociales. Y está pendiente de los puntos de tecnología y todo eso para acomodarlos al punto de nosotros. Padre e hija coinciden en que el amor por las labores del campo no es algo que ocurra por arte de magia, sino que se va cultivando, especialmente con el ejemplo. Ambos cuentan que la finca 3 años atrás se dedicaba únicamente al cultivo de lulo en 9 hectáreas y fue el trabajo de grado del bachillerato técnico de Daniela lo que los llevó a incursionar en la avicultura, esa que hoy con gallinas criollas tecnificadas, por cierto, ocupa otra hectárea de la propiedad. Yo soy la que dirige toda la parte de las aves y además organizo toda la parte administrativa y contable de la empresa. Soy técnico en producción agropecuaria, tengo un tecnólogo de producción agropecuaria ecológica que fue de donde surgió la idea y en ese momento estoy estudiando ingeniería agropecuaria, hoy en el 4º semestre. Tras la incursión de Daniela en la avicultura llegó la visión empresarial. De esta manera la familia Narváez Flores ya no es solamente la propietaria de la finca La Luisa dedicada a cultivar lulo, es la dueña de la marca Agrofood La Luisa, donde están empleando otras 14 personas. Es algo bonito porque te enseñan cómo a trabajar y a realizarte por ti mismo, sin desligarte de tu familia. Él tiene sus funciones y yo también, entonces es como un trabajo colectivo de los dos, en el que los dos nos apoyamos, es como una labor muy interactiva entre los dos y de mucha comunicación, creando empresa con su familia, o sea, eso hace que todos crezcan juntos y que todos, digamos, lideren y todos tengan como ese papel fundamental
y sepan qué es construir algo. Con la vinculación de Daniela llegó también la incursión en la tecnología. Ahora el predio cuenta con señal de internet, cámaras de vigilancia y un modelo de comercialización a través de las redes sociales, donde el contacto directo con el cliente les ha permitido incrementar su rentabilidad al eliminar los intermediarios. Desde su experiencia, Daniela considera que las mujeres deben asumir un rol protagónico en el desarrollo del campo colombiano y lo argumenta con propiedad. Siempre como que no solo pensamos en nosotros, sino que pensamos en el bienestar de otras personas. La organización y el amor y la entrega que le ponen las mujeres a las cosas es algo como especial. Los hombres sí lo hacen muy bien, pero pues obviamente las mujeres digamos que tienen ese amor, como esa entrega y esa dedicación de hacer las cosas. Por lo menos con las aves, digamos, uno ve a veces cuando contrata personas que las mujeres son mucho más amorosas y más respetuosas, digamos, de los animales que los hombres. O, digamos, más delicadas, como más entregadas. Vamos a tener personas dedicadas que nos hagan el trabajo con mucho amor y fuera de eso les estamos ayudando con la parte económica. Según Alexander, el padre de Daniela, la mujer no debe ser vista como la única responsable de las labores domésticas y, por el contrario, debe permitírsele incursionar tanto en la parte productiva como administrativa de la finca. Frente a los jóvenes, asegura que son ellos los que, apoyados por sus padres, deben recuperar la fuerza productiva del campo colombiano. Crear la oportunidad de que tengan unos ingresos y que puedan aplicar la tecnología, traérnosla a la parte de nosotros, meterla al campo. Si no hay un relevo generacional que siga replicando esto, el campo va a dejar de producir, entonces va a haber el hambre, porque si el campo no produce, el pueblo no consume, no tiene que comer. Debido a lo exitoso del proyecto, ahora una tía de Daniela también se vinculó y la mayoría de los trabajadores que se contratan son mujeres. Los huevos de codorniz se recolectan diariamente y varias veces al día, para luego ser almacenados a una temperatura de 15 grados centígrados. Seguidamente, para iniciar el proceso de incubación artificial, la correcta selección de cada uno de ellos es fundamental para garantizar la eclosión. Lo que hacemos es que buscamos que no hayan huevos fisurados, que no hayan huevos golpeados, que el tamaño del huevo sea homogéneo, que las características de los colores estén homogéneos de igual forma y colocar o parar el huevo en su posición, digamos, que favorezca al embrión para cuando reciba la orden en temperatura inicie su proceso. En esta granja cotornicultora del municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, se dedican a la venta de los huevos de codorniz, pero también de los animales, apuntándole al mejoramiento genético de la especie japónica o japonesa. Estábamos buscando recertificarnos en tema de granja biosegura, pero adicional de eso, el ICA, en su trabajo en el acompañamiento que nos ha hecho muy juiciosamente, también nos otorgan 2 certificaciones adicionales, una que es en incubación y la otra que es una de las primeras a nivel nacional en el tema genético. Para que una granja pueda aplicar a la certificación en incubación, es necesario que cumpla con los requisitos sanitarios y de bioseguridad establecidos en la Resolución 3650 de 2014 del ICA, que establece normas como tener señalizada cada área de la finca, mantener un cerco perimetral para el libre paso de personas, vehículos y animales externos, contar con espacios destinados para el almacenamiento de alimento y tener áreas específicas y externas para el manejo y disposición de la mortalidad. En incubación, digamos que el tema de aseo, el tema de tener buenas prácticas, el tema de que debíamos de cambiar una cantidad de hábitos que traíamos, buscar que el personal que trabaja dentro del tema de incubación, ese personal sea exclusivo, mantenga dentro de las áreas y haga las labores específicas para que la sanitización y el tema de salubridad se pueda conservar.
La certificación le permite a esta granja poder llegar a los clientes con la seguridad y confiabilidad de que el producto que están obteniendo, sea el animal o el huevo, ha pasado por todo un proceso de revisión, selección y sanidad, una trazabilidad que garantiza mayor calidad y frescor. Digamos que esto va a ser una garantía, que su dinero lo van a invertir en una parte que está siendo supervisada y que llevamos palmo a palmo las recomendaciones en todo lo posible para que cumplamos y las mantengamos. Los cuidados que debe tener un embrión en su manejo, la selección del huevo, la selección de los padrotes y de las hembras reproductoras. Todo esto ha hecho que sea un conjunto de elementos para buscar llegar a obtener una raza más rústica. Para el mantenimiento de la certificación en incubación, periódicamente el ICA visita la granja para realizar las supervisiones correspondientes y hacer las correcciones necesarias. Según los productores, esto los responsabiliza más con el proceso porque no se trata solo del reconocimiento, sino de mantener unos objetivos permanentes en salubridad, limpieza y desinfección diaria de las áreas y mantenimiento de los equipos. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de estos gases se puede capturar para reducir impactos negativos en la ganadería? A. Metano. B. Dióxido de carbono. C. Óxido nitroso. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de estos gases se puede capturar para reducir impactos negativos en la ganadería? A. Metano. B. Dióxido de carbono. C. Óxido nitroso. La respuesta correcta es la B. En la actualidad, muchos gobiernos y entidades adelantan proyectos para la captura de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero asociado a algunos procesos en las cadenas productivas. Miles de ganaderos se han sumado a estas iniciativas mundiales. Cada piscicultura debe crear su propia tabla de alimentación para hacer la dosificación diaria a los animales y aplicar periódicamente las debidas correcciones. Para hacerlo, es importante tener en cuenta la especie manejada, su curva de crecimiento, el clima del lugar y los cambios de temperatura que se presentan durante el año. Con los datos que nosotros recopilamos semanalmente del crecimiento de los animales, construimos unas curvas de crecimiento, que estas curvas no son estáticas, deben ser revisadas porque hay muchos factores que intervienen en el crecimiento. Puede ser la temperatura, puede ser la calidad del alimento o la genética del animal, dependiendo de cuál sea nuestro proveedor de semilla. Estos piscicultores comparan el crecimiento de los animales con gráficas de crecimiento que han registrado anteriormente, considerando que estén bajo las mismas condiciones de densidad y época del año. En cada época se presenta un ritmo de crecimiento diferente en los animales, marcado sobre todo por la temperatura. Lo ideal es crear tablas de alimentación para invierno y tablas para verano. ¿Para qué? Para no matarnos la cabeza pensando que porque él no está creciendo igual que en el ciclo anterior, y entonces eso nos lleva a tomar decisiones erradas como dar más alimento, lo cual no va a funcionar porque el animal está en otro ciclo de crecimiento, y así nosotros tener un resultado en cuestiones de, hablando de factor de conversión alimenticia, que sea lo ideal. Todos saben que debemos tener una conversión alimenticia más o menos de 1,35 a 1,25 sería lo ideal, kilos de alimento por kilo de pescado. Podemos llegar a 1, de una relación de 1, es posible, pero dependiendo de las condiciones del agua, del floc y del manejo del alimento.
Es importante que los operarios que suministran el alimento supervisen la apetencia que tienen los animales y cuánto tiempo demoran en consumir la ración. Eso les da una idea de si están ofreciendo de más o por el contrario están suministrando menos de lo que deberían. Si los peces piden más alimento, se debe ajustar la tabla de alimentación y empezar a incrementar la ración. Usualmente las tablas vienen por semana. Nosotros no las usamos por semana, sino día a día. Porque día a día tiene que haber una corrección del alimento, pero esa corrección ya la hace el operador. Él nos retroalimenta anotando qué cantidad de alimento dio en base a la apetencia que tuvo el animal. Puede ser que, digamos, en un día muy nublado, que amanezca lloviendo, el día está muy frío y en el día el agua no llega a coger temperatura, entonces ese día los animales no coman, a pesar de que estemos en el verano o en invierno. Entonces él tiene que ser muy responsable y vigilar el tiempo en el que el animal se demora consumiendo toda la ración. Los animales acuáticos se ven afectados por la temperatura. Cuando hace frío se vuelven más letárgicos, es decir, que tienden a adormecerse o volverse algo inactivos, por lo que su apetito es menor y tendrán un crecimiento más lento. Cuando hace calor, su metabolismo aumenta, al igual que su apetito, y por ende crecen más rápido. Esos datos son muy importantes y cada zona pues es muy barato. Un termómetro todos los días en la mañana se toma la temperatura, en la tarde vuelve y la toma, y con esos datos usted va a construir una gráfica de todo el año que se va a volver una gráfica típica, y entonces ya usted puede saber en qué época puede usted sembrar y obtener mejores resultados, y en la época de menor crecimiento, pues ya usted sabe a qué atenerse en los resultados de crecimiento. Teniendo en cuenta que el factor de conversión alimenticia es la cantidad de alimento que consumen los peces para producir cierta cantidad de carne, los piscicultores deben procurar que sea lo más cercano a 1 para garantizar la rentabilidad. A medida que avanza el ciclo productivo, si los peces no piden más alimento, no hay que aumentar la ración, pues no la van a consumir, y ese alimento sobrante afectará la calidad del agua de los estanques. A muy pocos metros de decenas de frailejones centenarios que años atrás fueron testigos de la desaparición de muchos individuos de su misma especie, la finca San Agustín se propone recuperar el entorno natural de lo que, según sus actuales propietarios, fue en el pasado una fábrica de agua, y ese objetivo lo están consiguiendo con el cultivo orgánico de arándanos. Llegamos de la ciudad, de pronto con cero experiencia en el tema, pero sí con la necesidad o con la idea de regenerar y cuidar el lugar en donde estamos. Lo hacemos con el uso de biotecnologías, y hemos visto cómo, gracias a los estudios de suelos que hemos aplicado desde el inicio, cómo se ha ido regenerando el suelo. Es un proceso lento, pero seguro. Y la idea de nosotros es, al lado de estas plantas de arándanos, sembrar las plántulas de frailejones, esperando que pues se puedan, digamos, ellos volver a producir. Se trata del proyecto Bioberries Coles, puesto como experiencia de éxito en responsabilidad ambiental y sostenibilidad en el 7º encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, realizado recientemente en México. La finca está ubicada en la vereda Pantano de Arce, en Subachoque, Cundinamarca, zona cultivada por décadas con papa. Desafortunadamente la tierra en estas zonas por años ha sido utilizada para la producción de papa. El uso de químicos, el uso de pesticidas, pues ha, digamos, deteriorado el suelo. Se generó una intoxicación, digámoslo así, por un exceso de manganeso y exceso de aluminio. Eso es lo que provoca el cultivo constante y el monocultivo de papa, sobre todo. De entrada, lo primero que cambió con el modelo sostenible en la zona de alta montaña fue el tipo de fertilización. Sus actuales propietarios se valen de la gallinaza, melaza, suero de leche y otros elementos que, mezclados con microorganismos eficientes, ayudan en el propósito de la regeneración. El Agroplus, el EM, los microorganismos, con estos elementos que nos brinda la biotecnología, que nos brinda Fundaces, hemos visto cómo se han reducido esos niveles
cómo comienzan a aumentar otros que estaban escasos, como es el caso del calcio, del fósforo, del magnesio, del potasio. La aplicación se hace de manera semanal, se hace por drench en algunas ocasiones, otras por aspersión. El segundo requisito en este cultivo orgánico de arándanos es no utilizar ninguna clase de plástico, a excepción de unas pocas mallas antipájaros utilizadas únicamente sobre el lote cultivado. Las plantas fueron sembradas en tierra y en unos camellones altos. Esta tierra en el estudio de suelo nos salió francoarenosa, eso quiere decir que es una tierra que drena muy bien el agua. Entonces aquí, por ser esta zona y en este año precisamente hemos tenido un año de muchas lluvias, pero nunca hemos tenido problemas. El tensiómetro nos indica que no hay encharcamientos y el agua, digámoslo así, drena y nutre a la planta como tiene que ser. La mayoría de los cultivos de arándanos utilizan plásticos para evitar precisamente el crecimiento de malezas y de pasto. Hemos decidido apostar por dejar el crecimiento natural del pasto, generando lo mismo que genera el plástico, pero de manera natural. Sube un poco la mano de obra. El plástico obviamente es un material contaminante que se degrada, que una vez entra en contacto con el sol le comienza a cristalizarse y comienza a ser un problema. La estrategia va ligada al ahorro de agua, que solo se utiliza cuando el tensiómetro indica necesidad del líquido por parte de las raíces o se deban aplicar algunos de los fertilizantes orgánicos. La tercera labor que garantiza el trabajo orgánico es el control de plagas. En este caso con el ajuají, es un elemento natural que ayuda a la dispersión no acaba, digámoslo así, como un fumigante químico que acaba no solamente con los insectos que hacen daño, sino con los insectos benéficos. Estamos utilizando también la alelopatía. Se siembran plantas para evitar tanto insecticida, tanta fumigación. Hay plantas que nos sirven como la hierbabuena, como el ajenjo, que nos ayuda un poco a dispersar los insectos que son pues un poco dañinos para las plantas. Acá tampoco se permite la utilización de herramientas que trabajen con combustibles. Estamos utilizando mucho herramientas eléctricas a base que funcionan con batería para tratar de no utilizar ningún tipo de combustible. Las motobombas, las guadañadoras, los cortacetos, todos funcionan con baterías. En pro obviamente de reducir costos y también pues, evitar la contaminación. La abundancia de lluvias en la zona favorece también el ahorro de agua al no necesitar aplicar riego diario. En el proyecto porcícola que manejan en la colonia agrícola de Acacías, en el departamento del Meta, los internos se encargan del área de maternas, cría y levante, bajo la supervisión de un dragoneante encargado. Aunque la monta natural ha sido el método de reproducción que han utilizado hasta ahora, ya se plantean pasar a la inseminación artificial, considerándola una técnica más eficiente y rentable. Una de las ganancias es que pues la inseminación podemos tener los cruces en carne, en genética. ¿Por qué? Porque hoy en día los insumos son muy costosos, en cambio de mantener el macho o el berraco que llaman, la inseminación sale mejor. Es por eso que de pronto vamos a aplicar y esa efectividad en inseminación. Una línea que manejamos acá, el Alandras, nos ha salido efectiva para nuestro calor y eso, el verano que hay. Entonces, el mejoramiento lo queremos hacer para una mejor efectividad en carne. El proyecto comprende desde el pie de cría hasta la comercialización de la carne de cerdo, manejando landras como línea materna, algunas cruzadas con pietrán y buscando el mejoramiento genético con Durot. Nosotros estamos comercializando, tenemos en pie de cría, tenemos 15 cerdas, 2 cerdos padrotes, están dando aproximadamente, están de 10 a 12 lechones nos están dando las cerdas. Producto final estamos llevando a Levante y Ceba, que es el producto final, que es la ceba, estamos llevando a 90, 100 kilos
80, 100 kilos ya estamos comercializando aquí en la colonia los cerdos. La inseminación artificial es la estrategia que, según ellos, puede llevarlos a alcanzar mejores resultados productivos y a disminuir costos. Pasarían de gastar en concentrados comerciales para la manutención del macho reproductor a invertir en la compra de pajillas, que además de ser más económicas, les permite variar la genética. El cerdo prácticamente nos toca alimentarlos un promedio, casi 3 kilos diarios mensualmente. Se suma y el costo es alto, entonces mejor preferimos las pajillas y de pronto con las pajillas podemos hacer las bandas, ¿sí? Entonces tener las maternas en bandas, entonces sabemos que este mes vamos a tener 4 partos, el otro mes 4 partos y así. Algunas desventajas de utilizar la monta natural son mayor riesgo de contagio de enfermedades, se puede usar un macho por cada 20 hembras, no se puede realizar más de una monta por día y con una eyaculación del macho se puede cubrir una sola hembra. Con las pajillas porque podemos meter las bandas, en cambio con el cerdo de pronto no tenemos la capacidad de hacer las bandas porque el cerdo monta una vez, toca dejarlo que descanse, toca volver, entonces no nos alcanza para todas las cerdas que tenemos así, para hacer las bandas. Con la inseminación artificial y el uso de pajillas, se puede reducir el número de padrotes en la granja, utilizar genética de alto valor y en mayor número de hembras, se puede sacar lotes más homogéneos, hay menor riesgo de contagio de enfermedades y por supuesto se tiene un menor costo por cada servida en las cerdas. Al regreso, veremos cuáles son las consecuencias económicas y agronómicas de cosechar el café cuando aún está verde y hablaremos del manejo en las diferentes etapas productivas que se tienen en las producciones de codornices. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les contaremos sobre las consecuencias de cosechar café verde. Esto genera pérdidas en la productividad y en la rentabilidad. Todos los detalles más adelante. Ya les contaremos la historia de un grupo de productores, de ganaderos que se unieron para producir leche de calidad y así han mejorado las ventas. ¿Cómo lo están haciendo y en qué lugar de Colombia? Ya se los contamos. Ya les hablaremos sobre la producción de huevos y de carne a través de las codornices. Ya les contaremos sobre este tipo de explotación. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Con 25 años de experiencia como caficultora, Marleny Moreno confiesa que una de las mayores preocupaciones durante las épocas de cosecha en la finca Altamira, en Santuario Risaralda, tiene que ver con la cantidad de granos verdes y pintones que recolecten sus trabajadores. Según ella, aunque es muy difícil controlar que no llegue ni un solo grano verde ni pintón, la abundancia de estos afecta la calidad y el precio que sus clientes pagan por el pergamino. Estos granos le dañan la taza a un buen café. Es amargo o es agridulce, entonces uno por eso yo les digo a los que están cosechando, recogiendo el café, que ojo con el verde y el pintón. Se sabe quién coge café bien y quién no, entonces ya uno les dice y les explica que no, que le ponga más cuidadito a eso, porque pues que es que el café maduro es el que se le selecciona para que dé un buen tinto, un buen café. La manera en que Marleny estimula que los cosecheros les lleguen únicamente con los granos de la calidad que necesita es disminuyendo en su proporcionalidad el precio que paga por el kilo cosechado, que en condiciones óptimas es de 1.000 pesos. De esta manera, la idea es que todo grano verde o pintón se quede en el árbol y que solo se cosechen granos maduros, sobremaduros y secos. No hacerlo hace que el primer aspecto sacrificado sea el sabor del café. Lo que va a tener es un sabor astringente. ¿Cómo explicamos esto fácil? Cuando yo me lo como verde o pintón queda un sabor manchoso. Esa es la astringencia, que lo dan los granos verdes o pintones. Entonces, eso no se siente rico en la boca al tomarse un café.
Según la experta Juliana López, las afectaciones generadas con los granos verdes o pintones no concluyen con dañar el sabor de la taza, también afectan al mismo cultivo e incluso a la reputación del caficultor. Si este grano se coge verde y se coge mucho verde, el próximo graneo no va a ser, se va a acabar rápido la cosecha, va a perder el patrón y si al patrón no le va bien, pues no le va bien al trabajador. Eso es muy importante. Lo segundo es que si vamos a trabajar, digamos, algunos caficultores en nuestro medio trabajan ya con marca. Entonces, si va a potencializar su marca, entonces, dependiendo también el valor que tenga y cómo lo vende y todo lo demás, se incentiva a la persona a que coja un mejor café. Todo lo anterior se traduce en menor precio pagado por la venta de grano en pergamino o por la libra del café ya procesado. Ese castigo va a ser el 1%, se va midiendo en puntos. No es porcentual, es en puntos. Menos puntos indica que necesita menos café para llegar a un saco de exportación. Eso quiere decir que por punto que baje, gana un 1% de lo que está el precio aproximadamente. ¿Sí? Eso es. Pero si sube, entre más suba, pues va a perder el 1% de lo que esté el precio. Lo más grave es que los granos verdes y pintones se hacen más evidentes durante todo el proceso del beneficiado. En general, el grano de café verde lo que va a pasar es que se va a ver blanco, porque otra vez al pasar por la máquina o lo muerde o lo pela, es decir, de una vez le quita el pergamino. Cuando el grano pasa por la máquina expulpadora, lo que la máquina expulpadora va a hacer es estriparlo y al estriparlo él tiene que salir, lo que pasó acá. Cuando el cosechero coge el café verde, no tiene mucílago. Lo que va a hacer la máquina es morder el grano. Cuando muerde el grano causa un daño físico que es castigado en el factor de rendimiento al momento de hacer la evaluación en compra. Esos granos verdes y pintones afectan también los rendimientos debido a su baja calidad, la cual se hace más evidente en la trilla y se le conoce como defecto físico. Si tiene muchos granos dañaditos, pues tiene que necesitar mucho café para poder llegar al saco de exportación. Aparte de la clasificación de los granos en la misma cosecha del árbol, Marlene paga también a una persona para que manualmente saque los granos verdes, pintones y también los defectuosos. No contenta con esto, realiza otro proceso y es el flotado en agua antes del despulpado. Echa el café ahí y lo que va a flotar son granos que están los secos, los sobremaduros, los brocados, que la broca pues es una plaga importante del café que daña también la almendra y puede afectar el factor de rendimiento y eso se saca y digamos segundas calidades. Los que quedan por debajo son cafés de primera. Cuando tenemos tecnologías como el lavador, es muy importante hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque ya cuando lo tenemos despulpado y en tanque, no echamos agua. Porque o si no dañamos otra vez. Estamos tratando de ahorrar con un lavador, pero aplicamos agua para hacer flote dentro del tanque. Entonces ahí lo perdimos. Cuando yo lo hago aquí en cereza, lo que estoy garantizando es que esa agua se reutilice tantas veces como sea posible. La otra clasificación se da en la marquesina o en la misma elda. Luego del secado, nuestra entrevistada saca manualmente los granos que se ven deteriorados físicamente. Muchos de ellos son verdes o pintones que al pasar por las máquinas lavadoras y despulpadoras quedan mordidos o perdieron parte de su película de pergamino. La idea de que la ganadería regenerativa es un modelo aplicable solo en grandes predios es totalmente errónea. Cualquier finca, por pequeña que sea, puede apuntarle a la regeneración para enriquecer los suelos y la vegetación, al mismo tiempo que se brinda bienestar a los bovinos. El proyecto ganadero que manejan en la colonia agrícola de Acacías en el Meta es ejemplo de ello. Hablamos con el dragoneante encargado y nos contó cómo implementaron la estrategia. Nosotros llevamos en ese sistema de ganadería regenerativa 1 año y medio. Empezamos yendo a capacitaciones, conociendo otros predios y viendo que sí es posible trabajar de la mano del medio ambiente. Lo primero que hay que hacer es organizar las áreas de donde va a estar el ganado, el pastoreo. Una vez uno organiza las áreas, organiza la distribución del agua, empieza a ver el mejoramiento de las praderas. El proyecto productivo se centra en la lechería con ganado doble propósito, específicamente Girolando. Además, tienen un lote de cría en el que trabajan la raza Brahman. Ubicamos 3 lotes, tenemos las vacas de ordeño, los terneros y otro lote que denominamos manada. En ese se encuentra
todo el resto de ganado. Por todo el ganado que tenemos son 200 animales. Anteriormente mantenían las vacas de leche en un solo potrero grande de 2 hectáreas, en el que permanecían pastoreando entre 4 y 5 días. Poco a poco fueron reduciendo el espacio para manejar ahora potreros de 1 hectárea. Y sin embargo, dentro de esa hectárea hacemos subdivisiones muy pequeñas, de 3.000 metros, y estamos moviendo los animales. Al hacer estas subdivisiones, se agrupan más animales en un solo espacio, haciendo que se concentre una mayor cantidad de estiércol bovino en cada área de pastoreo, y asimismo se va distribuyendo a medida que se hace la rotación, enriqueciendo los suelos y mejorando las pasturas. Realmente es muy bueno, excelente, la condición corporal de los animales, el hecho de que los animales ingresen cada vez a una pastura fresca, una pastura nueva, es muy importante. Hemos visto cómo la microfauna, los animales han llegado, porque hemos suspendido la utilización de ivermectinas, de insecticidas, herbicidas. Lo hacemos con el mismo ganado, ellos nos dejan limpios los potreros. Considerando que es una lechería, el Dragoneante nos cuenta que para ellos es importante suplementar en aras de producir más leche, pero solo lo hacen con las vacas de alta producción, utilizando concentrados y sales mineralizadas, pero también suplementos naturales como pasto de corte, melaza y silo para las temporadas críticas. Hay muchos manejos que se hacen, incluso mejorar las praderas. Ya no lo hacemos arando, rompiendo el suelo, lo hacemos con otros métodos, incluso la semilla la ubicamos en la sal de los animales, semillas de pasto, otras semillas que también están, la morera, el botón de oro, todas esas semillas. La ganadería regenerativa se va convirtiendo poco a poco en una necesidad mundial, una práctica que sin dejar de ser productiva ayude a reforestar y regenerar la tierra mitigando el cambio climático. Cada vez más, grandes, medianos y pequeños productores se unen al modelo, demostrando que no importa la extensión de tierra de los predios, se puede hacer ganadería trabajando en pro de la naturaleza y no en contra de ella. Con apenas 6 vacas en producción, las cuales mantienen 16.000 metros cuadrados de tierra que arrienda, Diego Guapo Nemocón habla con propiedad de las ventajas de trabajar en equipo. A pesar de vender casa a casa la mitad de la leche que produce diariamente, pertenecer a la cooperativa agropecuaria de Tenjo, Cundinamarca, le ha permitido, según él, la comercialización garantizada a precios justos y con calidad de producto. Llegué a vender a 800, 900 pesos y ahorita pues se vende a 2.500. Y en la cooperativa me está pagando a 1.830. Hay veces que les dejo por ahí 30, 25, hay veces 8, 10, según lo que me sobre, porque tengo clientes puerta a puerta. En apenas un año de trabajo, los 46 asociados se enorgullecen de haber nivelado los precios que por litro de leche se pagan en la región. Algunos aseguran haber sido incluso discriminados por años, puesto que los compradores los consideraban antieconómicos debido a su poca producción y las largas distancias para el transporte del líquido desde sus fincas. Empezamos recibiendo gente que les pagaban la leche a 850, 900 pesos y pasaron a nuestra cooperativa y de una quedó el precio en 1.650. Personalmente el mío subió 300 pesos por el solo cambio. Y hoy en día, después de ese cambio, nosotros hemos logrado subir más o menos 200 pesos más. Además del mejor pago por litro de leche, los asociados aseguran estar construyendo capital mediante estrategias de ahorro. Por cada litro que entregan están ahorrando 50 pesos y eso que ahorran es de ellos, eso no es de la cooperativa. Entonces tenemos experiencias con personas que en 6 o 8 meses tienen 1 millón de pesos. Y como la unión hace la fuerza, la cooperativa asegura haberse hecho escuchar tanto en el sector público como en el privado. Hoy uno de los mayores apoyos lo tienen del gobierno local de Tenjo, el cual tiene a su disposición 5 profesionales, entre médicos veterinarios, zootecnista, agrónomo y administrador de empresas, lo que obviamente les representa un ahorro significativo y mayor calidad en sus explotaciones.
La inversión del municipio aproximadamente son unos 220 millones. Se hace la asistencia técnica, se le hacen los chequeos de la leche, se hacen los chequeos reproductivos, se tiene buenas prácticas ganaderas, ¿sí? También buenas prácticas agrícolas, porque queremos que el pasto también, que es lo que comen las vacas, sea de alta calidad, para que así mismo la leche salga de muy buena calidad. Una inseminación de una vaca vale 70.000 pesos. Y aquí lo único que le cobran es la pajilla y van y le inseminan. La asistencia de un profesional, pues digamos como nosotros, puede estar alrededor de 70 a 80.000 pesos diarios, digamos, prestando asistencia. El mismo lote donde funciona el centro de acopio, que tiene la capacidad de almacenar 4.000 litros de leche, es un comodato de la alcaldía. Ellos mismos gestionaron también en comodato el tanque de enfriamiento ante la empresa privada que hoy les compra la leche. La construcción del local donde funcionan también fue por autogestión, palabra presente hasta en el transporte de la leche. La camioneta es de un asociado, el conductor de la camioneta ordeña, termina su ordeño y sale a hacer la ruta, termina su ruta y regresa a la finca. La obra que ven ahí se hizo con recursos propios y más fue donaciones, entonces el que quería traía arena, traía cemento, traía pintura y así fue que hicimos eso. Y aquí no nos cobran nada de arriendo y lo único que nosotros hacemos es pagar servicios. Del gobierno departamental han recibido capacitaciones, equipos, cantinas e insumos de ordeño. Los miembros de la organización aseguran que su secreto de crecimiento está en la unión, la confianza y el esfuerzo de todos los asociados. 36 producen menos de 100 litros al día y no hay ninguno por encima de 200. Iniciamos operaciones recibiendo 679 litros, hoy estamos recibiendo 2.755. Es gente que tiene una vaquita en su casa y se levanta a las 5 de la mañana, la ordeña y nos entrega la leche. Hay que tener confianza en lo que uno hace, hay que ser honesto con lo que uno hace y yo creo que eso es parte del éxito de nosotros. Entre las metas más inmediatas sueñan con incursionar en la transformación. Ya el gobierno local anunció la construcción de un centro agroindustrial y de comercialización agropecuario, proyectado en 6.000 millones de pesos. Allí la cooperativa de productores de leche tendrá su espacio para acopiar 12.000 litros por día. Nosotros queremos ver en las góndolas de los supermercados de nuestro municipio ver producto tejano, donde van a poder también hacer toda su cadena láctea, que es producción de kumis, de yogur, de mantequilla, con su cuarto frío, donde puedan almacenar estos productos, ¿sí? Y así mismo poderlos comercializar. Otra de sus metas es diversificar la producción, acopiando también leche de cabra. Incubación, cría, levante y producción de huevos comerciales son las etapas que conforman el ciclo completo en una cotornicultura. Manejarlas todas les permite a los productores de esta granja en el departamento del Meta tener menores gastos y más utilidades. Es un ave, digamos que muy precoz, y esa es una de las garantías y las ventajas que tiene frente al huevo de gallina, por así decirlo, porque es como la competencia más parecida en su producción y en su especie. Nosotros, una vez las hembras productoras y los machos producen el huevo, lo llevamos a una selección, allí dura 24 horas mínimo, y de ahí hacemos una preincubación. Esa preincubación entra a la incubación y ahí dura 15 o 16 días. En la incubación, los huevos permanecen a 37.8 o 37.5 grados de temperatura. Posteriormente pasan a estas máquinas que son las nacedoras, en donde duran un día. Luego comienza la etapa de cría. Las aves llegan a una cama con una temperatura de 35 grados en la que permanecen los primeros 3 días de vida. Progresivamente se va bajando la temperatura hasta el día 17 o 18 que finaliza la cría para comenzar el levante. En la etapa de levante entregamos aves de 35 días de nacidas con un peso aproximado entre 100 y 110 gramos. De ahí el ave tiene un promedio de 10 a 12 días para iniciar su postura y tiene un plazo, según la teoría, hasta los 90 días para nivelar la postura, es decir, para que todas queden en un mismo porcentaje.
En la etapa de levante, las aves ya están en condiciones ambientales naturales. En esta granja en particular, al día 60 o 70, las codornices ya han nivelado su postura. Ese es el tiempo en el que el animal empieza a convertir y a generar la rentabilidad. La etapa de levante y de cría tiene una infraestructura diferente, totalmente diferente. Pero allí lo que hacemos es, como sabemos que existen jaulas diferentes también donde los manejan y de acuerdo a los manejos que cada quien en su granja le da una conversión, pues eso es muy respetable. Es decir, que a algunos les gusta esta jaula de torre, a otros les gusta la piramidal. A algunos les gusta el bebedero de copa como lo tenemos acá, a algunos les gusta el bebedero de miple. Lo que hacemos nosotros en Levante es enseñar al animal a ambas cosas, para cuando él llegue, él se familiarice inmediatamente. Mantener el agua en óptimas condiciones es un aspecto crucial para todas las etapas del ciclo productivo. Debe ser tratada, clorificada, fresca y apta para consumo humano. Le dicen a uno, no, pero es que los animales tienen agua, sí, pero va a ver el agua, en dónde está ubicado el tanque, qué tanta temperatura tiene. Y él toma para su subsistencia, pero no para su conversión. Y ahí son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces el tema del agua, el 70% del huevo es agua, por ende debe mantenerse bien calificada. En esta granja, la etapa de postura se maneja en un galpón de 2 pisos con jaulas de torre o verticales de 5 niveles. Cada nivel o módulo tiene una capacidad de 150 aves y cuenta con bebederos automáticos ubicados en la parte externa para evitar que el amoníaco de la excreta de las aves contamine el agua. En cada piso del galpón se maneja un total de 17.500 aves. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.